Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, quería aprovechar en este vídeo para darme un poquito a conocer. Es la primera vez que salgo en uno y quería hablaros un poquito de cómo me inicié en la pesca submarina y cómo se inició el canal. Y nada, esto fue pues aproximadamente hace unos 4 años. Yo siempre he practicado pesca con caña. Llevo muchos años realizando surfcasting. Aquí os dejo unas fotitos. Siempre estuve muy atado al mar, siempre me encantó el mar y la pesca y bueno, la verdad pues llevaba un tiempo pues siguiendo bastante la pesca submarina, ya estaba suscrito a muchos canales y bueno, pues seguía muchos vídeos, mucha gente y la verdad siempre me llamó mucho la atención. Y justo uno de mis compañeros de pesca, un buen amigo mío, Carlos, del canal Caza y Pesca Salvaje, pues había realizado hacía unos años ya pesca submarina. Lo acabo dejando y bueno, fue el que me incitó un poco, empezamos a hablar y me dijo, bueno, pues mira, si empiezas tú, vuelvo yo otra vez a pescar y tal, podemos empezar juntos de nuevo. Y dije, va, pues venga. Y así fue. Eh, Me compré el equipo, empecé a ir con él y bueno, muy bien, la verdad. Muy buenas impresiones de primeras. Bueno, pues como todo el mundo, empezamos pescando unos pequeños pintos, pequeños sargos. Claro, al principio lo limitado que estás hasta que vas cogiendo apnea y experiencia y nada, pues como todo el mundo, supongo. Unas imágenes de cuando empecé, la verdad que estaba un poquito pasado de peso, podéis reíros si queréis. Joder, madre mía. Y nada, la verdad que fue una evolución bastante buena, me adapté bastante bien y al año decidí también hacer un curso de apnea, ya que bueno, todo lo que había aprendido fue de forma autodidacta y sabía que seguramente no estaba haciendo bien muchas cosas. Entonces decidí hacer un curso de apnea, me puse en contacto con Apnea Vigo, realicé un curso y bueno, a partir de ahí sí que la progresión fue en aumento. Entre el curso y los entrenamientos que realizábamos después, más los entrenamientos que empecé a realizar en casa, pues bueno, la verdad que la cosa fue bastante mejor. Aquí ya gracias a la pesca submarina y a los entrenamientos poquito a poco empecé a recuperar la forma física y con el tiempo y la experiencia pues empezaron a llegar mejores resultados. Y bueno, la verdad que es un deporte que me gusta muchísimo, o sea, todo lo que es la pesca, o sea, me encanta, siempre me gustó desde pequeñito, pero la verdad que estoy muy apasionado con la pesca submarina, o sea, es un deporte que, bueno, pues tienes un contacto más directo con el mar, la fauna marina y la verdad que es un deporte que relaja muchísimo, el estar allí es como estar en otro mundo, se podría decir. Y bueno, pues a los 2 años empecé con el canal a subir mis primeros vídeos. La verdad que bueno, me gustaba, quería inmortalizar todas mis jornadas, mis capturas, porque bueno, es algo que te queda ahí el día de mañana, pues siempre puedes volver a revivir mediante los vídeos. Y decidí empezar a editarlos y a subirlos a YouTube y bueno, pues poquito a poco pues el canal fue creciendo y la verdad que muy contento con eso también, es un entretenimiento más. O sea, no lo hago con ningún tipo de ánimo de lucro ni nada. La verdad que a mí me divierte bastante y bueno, compartirlo con vosotros. Y seguiremos por esta línea, comentando los vídeos y poquito a poco trayendo novedades al canal. Quiero decir que bueno, no soy ningún experto, evidentemente. Llevo relativamente poco en la pesca submarina. No tengo mucha experiencia aún. Sí que he tenido una evolución grande en la pesca, pero bueno, no soy un pescador profesional ni un gran experimentado de la pesca submarina. Y bueno, pues simplemente pues quiero traer mis vivencias y mis capturas y compartirlas con vosotros en YouTube y nada más. Habrá vídeos de unas especies, vídeos de otras, porque esto sí que quería decirlo, hacer un pequeño matiz aquí. Por mucho que a mí haya gente que me pueda criticar, pues es que los pulpos, yo no considero los pulpos que sea pesca submarina, eso no es pesca. Pues probablemente, evidentemente coger pulpos no tiene
mucha técnica. O sea, la técnica que tienes, conocer zonas, conocer sus costumbres y localizarlos y ya está. O sea, no tiene más historia que esa. Pero bueno, pero a mí me gusta cogerlos también, porque a mí me consumo mucho pulpo, me gusta el pulpo, mi familia le gusta el pulpo y bueno, pues respetando los cupos, las tallas, las vedas, y pues yo cojo pulpos y bueno, los grabo esas capturas también, como grabo cogiendo sargos de 2 kilos. O sea, para mí es igual de válido. Como he dicho, yo lo que quiero es entretener, no quiero sorprender con mis capturas. Evidentemente, cuando voy a los sargos, a las lubinas, me gusta intentar coger un buen sargo y una lubina. Pero bueno, lo que quiero decir es que parece que muchos en la pesca submarina, sí, hay que ser selectivo, evidentemente, hay que respetar tallas, hay que respetar cupos, hay que respetar las vedas, pero parece que a veces, bueno, lo tengo visto mucho, ¿no? O sea, sigo muchos canales y sigo mucha gente y a veces, pues, parece que se menosprecia, por decirlo de alguna manera, tipo de pesca o las capturas que realizan algunos. Pues no es así. O sea, porque por mucha gente no solo puede ir de infantería, mucha gente no tiene la misma apnea que tenemos otras personas, mucha gente pues físicamente a lo mejor no es capaz de realizar un tipo de pesca más profunda o lo que sea, ¿sabes? Mismamente otra gente no tiene una ambición tan grande de coger grandes pescados y simplemente se conforma con realizar algunas capturas y simplemente llevar algo de comer para casa. Pues bueno, quería hacer este pequeño matiz porque lo tengo visto mucho y bueno, pues mi canal no va a ir por ese camino, eso ya lo tengo claro desde hace tiempo. O sea, yo voy a enseñar todo tipo de capturas, con todo tipo de técnicas y las especies que normalmente se capturan aquí en Galicia, que tampoco es que haya un amplio abanico de especies, pero bueno, como he dicho, pues yo lo que quiero es entretener con mis vídeos, enseñar todo tipo de capturas y ya está. Habrá gente que le guste y hay gente que no. Y nada, dicho esto, pues nada, después de hacer la encuesta esta semana, os dejaré con un vídeo de pulpos y sepias de varias jornadas que tenía ahí guardado. Y nada, os los enseño ahora, así que a disfrutarlo. Un saludo. Bueno, en esta jornada en la que me estaba desplazando a unas zonas que quería ver, a ver si encontraba algún pulpo, pues cuando llego a la primera, ya desde arriba, desde superficie, ya veo una zona de conchas. Ya era una grieta que había sacado algún pulpo anteriormente y probablemente se hubiera metido otro en la misma grieta. Así que nada, bajo y efectivamente cuando llego a la grieta me encuentro con otro pulpo dentro de ella. Otra prueba de cómo los pulpos reutilizan cuevas en las que ya hubo pulpos anteriormente. Así que es bueno visitar esas grietas que conocemos con cierta frecuencia porque siempre, o casi siempre con el tiempo, pues vuelve a meterse otro pulpo dentro. Otra de las capturas de esta jornada, un choco, y bueno, es una captura que es de las más sencillas que hay, se podría decir. Es un animal bastante confiado y bueno, pues verlos es prácticamente, bueno, en mi caso por lo menos es ocasional. Cuando me estoy desplazando o estoy buscando pulpos, pues los veo de casualidad por fuera nadando y bueno, pues es una captura que realizo ya que están muy buenos y cuando veo uno para casa. En esta ocasión estaba bajando para ver una grieta de pulpo
pero bueno, ya llamó mi atención un choco que estaba camuflado en la arena, bastante grande, así que nada, le disparé y la verdad que era un choco bastante bueno. Esto es una nueva jornada, fue un fin de semana que hizo muy mala mar, enturbió muchísimo el agua, la verdad, aún había algo de mar de fondo y horrible, la verdad que una calidad de agua horrible, aunque la imagen se pueda apreciar algo nítida y clara, eso es por la grabación de la cámara, la verdad que graba muy bien. Bueno, la verdad que estaba bastante sucio, aún así, bueno, quise ir a pescar igual y nada, y en esta bajada pues me encontré una impresionante cueva de pulpo. La verdad que en ese momento no estaba, pero bueno, me dejó sorprendido, había mogollón de conchas por fuera y la grieta era grande, probablemente sería un pulpo de muy buen tamaño. Bueno, mi idea principal de esta jornada era ir al pescado, intentar coger algún sal o alguna lubina, pero bueno, era muy complicado, el agua estaba muy turbia y las condiciones no eran las mejores y la verdad que la ausencia del pescado era notable. En esta bajada, cuando hago un acecho hacia una cueva, justo veo algo moverse a mi izquierda y era un pulpo de algo más de 2 kilos. Aún así, decido proseguir con el acecho hacia la cueva, ya que, bueno, me tenía dado buenos resultados en otras ocasiones, aunque ya digo que esta jornada pues el pescado estaba totalmente desaparecido y cuando llego a la cueva pues no veo nada en el interior de ella. Dejo la zona marcada con la boya para no desorientarme mucho de dónde está el pulpo y bueno, pues esta vez sí que bajo y lo capturo. Esta es la última bajada de la jornada, después de varias horas sin éxito ninguno al pescado. Justo antes de salir del agua veo un choco de buen tamaño y bueno, pues con esto finalizo la jornada, ya me doy por satisfecho dado que las condiciones eran bastante malas, el agua estaba bastante turbia y la ausencia del pescado era notable, así que bueno, pues al final logro salir con un buen choco y un pulpo y ya me voy contento para casa. Pasadas 2 semanas después de la última jornada en la que las aguas estuvieran muy turbias debido al temporal, bueno, pues vinieron 2 semanas de estabilidad en las que el agua limpió bastante, la verdad que estaba el agua bastante cristalina, una visibilidad de casi 15 metros y bueno, aproveché para ir a visitar zonas nuevas, aprovechando que el agua estaba tan limpia y en la primera zona que visito pues me encuentro este pulpo a unos 10 metros. Así que decido no complicarme mucho la vida con el gancho y prefiero dispararle primero con el tridente, a ver si conseguía ya dejarlo seco con el disparo, pero bueno, se me complicó un poquito más de lo que esperaba y preferí dejarlo y subir a recuperar y ya quitarlo con el gancho.
La verdad que tener las aguas tan limpias en Galicia es un privilegio, pocas veces nos encontramos con las aguas así, con una visibilidad de casi 15 metros, pero bueno, facilitó bastante el reconocimiento de las cuevas de los pulpos y con este finalicé la jornada. Y bueno, con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo y la presentación mía. Y el próximo fin de semana pues volveremos con otro vídeo, esta vez cambiaremos la temática y enseñaremos ya un poquito de pescado en el canal de nuevo. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.